lo quiero representar. Mi país tiene grandes reservas de petróleo y gas natural, pero se ha visto muy gravemente afectada por la corrupción del país, deudas exteriores y sanciones internacionales, lo cual se ha visto afectada en los ciudadanos con total desplazamiento a honras a países cercanos como Irak y Irán. Delegado, ¿hay algún punto de información al delegado? Delegado de Irán. Delegado Cuba, ¿le podría reformular la pregunta que le doy con mayor mejor, por favor? ¿Cuál dirías que es la problemática que conmociona la economía mundial que más afecta a Gales? A Irán. Delegado de Irán, ¿comprende la pregunta? Delegado de Cuba, ¿podría reformularle la pregunta al delegado de Irán, por favor? Somos conscientes de que en este momento se está hablando de la economía mundial y de los problemas que fluctúan a todas las sociedades, a todos los países. ¿Cuál dirías que de esas problemáticas es la que más afecta a tu país? ¿Tu país es próspero? ¿Tu país no lo es? Y si no lo es, ¿por qué no lo es? Delegado, ¿comprende la pregunta? Delegado, Te respondo, mi país es un país que no tiene guerra, pero es bastante próspero. Tenemos, como ya te dije, petróleo y bastante gas natural, pero se ve bastante afectado por la corrupción que hay y por el tipo de por donde estamos ubicados globalmente. Nos vemos bastante afectados. ¿Tengo derecho a réplica? Delegado, antes de tomar asiento, delegado de Irán, recuerde no utilizar la primera persona, no diga mi país, sino que esta delegación considera y se va a dirigir a otra delegación. Pueden decirlo como delegaciones tales como muchísimas gracias por tomar asiento. Delegados que deseen hacer uso de la palabra. Propone que los únicos problemas a resolver no es cuál es la mejor forma de gobernar, sea comunismo o capitalismo, sino que quiere tener en cuenta otras situaciones como la desinformación laboral o depende si hay mucho, por así decirlo, conflicto armado, depende de la zona aquí del país. Entonces, ese es uno de los hechos que pueden afectar a la hora de quedarse pobres o tener una desigualdad económica en comparación de otras personas. También las problemáticas como la corrupción y pues otros factores. Muchas gracias. Delegado. Del saber administrar el dinero o la economía, sea en diferentes factores como las casas, departamentos, entre otros más. Delegado, ¿verdad? Con su respuesta. Pueden tomar asiento, por favor. Delegados que deseen hacer uso de la palabra, delegado Rusia está reconocido. Delegado, ¿sabe otro punto de preguntas? Sí. Delegado está reconocido. Tu delegación está avanzando en el argumento de no puede ser la mitad, aún sabiendo que el patriarca o el presidente de Rusia no solo es el presidente más rico del mundo, es la persona más rica del mundo. Y aún así consideras pertinente, o tu delegación considera pertinente, yo perdono la mesa. Es decir, que sigue siendo un sistema comunista, aun cuando Rusia es uno de los países más ricos del mundo, que más maneja capital y que más sentidos comerciales tiene hacia todo el mundo. Rusia no solo es un país con alta cantidad de dinero, Rusia es un país que dejó el comunismo y dejó el comunismo para aceptar un complejo capitalista que dirigido por América, aunque su pasado ha dicho que lo niega. ¿Qué les parece? Delegado, ¿comprende la pregunta? Sí. Voy a responder. Mira, la delegación anuncia de que todos los presidentes del mundo van a ser ricos. No la mayoría, sin embargo, prácticamente todos van a ser ricos. ¿Por qué? Porque no es porque sea que van a ser más ricos porque es su creación, es porque tienen que ser ricos por su creación, porque tienen prácticamente tienen todo un país encima para poder llevar la responsabilidad, y todas esas responsabilidades prácticamente el dinero. Y desde 1991 hemos perdido, mas sin embargo no del todo, es como disminuyo, es una disminución del mismo. Delegado, sí. Hace pocos momentos de que
estaba de que tenían un estado, una economía desde el punto de vista de la delegación de Colombia. Hay un plan de contingencia en caso de que el comunismo llegue a fallar o tenga una decaída en el país de Rusia. Delegado, primera pregunta. Delegado de Colombia, ¿podría reformular la pregunta, por favor? La delegación de Rusia y el gobierno ruso saben cómo responder en caso de una desplomación de la economía comunista que hay en el gobierno ruso. Delegado, primera pregunta. Sí, delegado, por ejemplo. La delegación de Polonia es una pregunta de la delegación de Cuba, y es que según su gobierno y según muchas fuentes, la mayoría del gobierno da muy poquitos insumos de medicina, alimentos y todas estas cosas, lo cual es primordial para que las personas de sus países puedan sobrevivir. Ten en cuenta que en Cuba reciben $20 al mes, según las fuentes que investigué, siendo eso que es muy poco o casi nulo para el estilo de vida que muchas personas quisieran tomar. Mi pregunta, la pregunta de Polonia es que ¿qué soluciones puedes decirnos para este problema que tienes? Delegado, La delegación rusa habla de dinero para vivir. Mi delegación quiere citar a un gran pensador de nuestro continente, un vecino, la delegación de Uruguay. Cito. Delegado, recuerde que para citar tiene que pedir permiso a la mesa. ¿Cómo es la moción? Punto de privilegio personal. Punto de privilegio personal y cito. Sí, le mandé que fuente. Una pregunta a la delegación de Cuba si es pertinente decir que por ser un país feliz, dice, la gente come de felicidad, o viste felicidad, o cualquier otra cosa que tenga que ver sobre los derechos humanos, que sea pertinente para decir que por el simple hecho de que mi país es feliz, mi estado económico es feliz. ¿Podrías explicarnos más bien ese tema? delegado, ¿comprende la pregunta? ¿Puede responder? Punto de información. Perdón, moción de privilegio. Sí, delegado. ¿Puedo responder con contrapregunta? Pero él no me la puede responder. Delegado, usted puede responder a las preguntas como quiera. La delegación considera que la gente no vive de felicidad, la gente no come de felicidad, pero la gente no vive, la gente no fe. Por el contrario, la gente muere de tristeza. El país que representa tu delegación es un país europeo. Europa es el continente con más tasa de suicidios. Tu delegación es consciente de eso. La felicidad no da vida. Delegado, ¿puede confesar cuando lo presta? Delegado, como no se vea. Rusia, ¿cómo tiene definido el conflicto? Perdón, delegación. Delegado, punto de la pregunta. La delegación nunca ha dicho que nuestro país vive felicidad. Dice que nuestro país vive con menos que el resto de países europeos, americanos, capitalistas, tristes. Porque ellos necesitan lucros, ellos necesitan mostrarle más al resto del mundo, necesitan mostrarle más al resto del mundo. Porque esos países no son nosotros, son yo. Y así murió la delegación de Cuba. En la delegación de Cuba se ve feliz, se ve como poco, se ve como necesario, pero con la felicidad. Y la felicidad no te explica. Delegado, ¿puede confesar cuando lo presta? Considerar soluciones ahora mismo. Delegado,
Delegado, Usted soy yo. Listo. La delegación de Rusia considera que el país de Rusia, siendo un país tan grande y tan próspero en dinero, se podría decir de que podemos ayudar a la desigualdad económica del mundo, como utilizando nuestro vasto continente, pero no país, que está dividido en dos continentes, utilizándolo de forma que se pueda utilizar agropecuaria como utilizando las tierras de nosotros de Rusia para poder cultivar ganado, plantas y demás, y utilizando para que sea más flujo de dinero, y nosotros podemos recibir, Rusia podría considerar recibir una parte de ese dinero y que se pueda extender para más partes del mundo para poder no erradicar, pero sí bajar un poco las tasas de pobreza en el mundo. Para dirigirme a él. Delegaciones tales como las de Rusia. Delegaciones tales como Rusia dice que ayudar a las personas con la pobreza, con la situación económica de su país, pero la pobreza no es algo que se dé recientemente, la pobreza es un problema que se viene desde hace muchos años. Entonces, ¿por qué no han tomado acciones desde antes y por qué hacerlo desde ya, sabiendo que supuestamente lo han intentado hacer antes? Delegado, ¿comprende la pregunta? Sí. Puede responder. Listo. La delegación de Rusia considera de que nosotros antes no hemos tomado una decisión de poder ayudar al mundo con tales con lo que es la pobreza del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros antes éramos un país que vivía prácticamente de peleas con Estados Unidos, porque nosotros queríamos dar nuestro sistema económico a todo el mundo y Estados Unidos quiso dar el sistema económico de él a todo el mundo. Por eso no pudimos ayudar a la mayoría de los países para poder salir de la pobreza. Delegada, ¿se debe escuchar con mi respuesta?